Entonces empezó como un celo. Recuerdo una vez estaba yo haciendo esas pacas y no trabajaba solo en el campo, o sea, nadie estaba ahí. Y estaba haciendo y me cansé y me recosté un rato. Y cuando yo me recuesto, yo recuerdo que el trinchete, el tenedor con el que se agarra la paja, me lo clavan aquí al lado de la cabeza. Oh my God. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces él se molestó mucho y él me iba a pegar. Que me lo merecía, no, mentira, no me lo merecía, pero me iba a pegar y mi mamá, me acuerdo que ella se mete a defenderme y dice, no, fue un accidente. Y por defenderme, él golpea a mi mamá. Entonces... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Sin Filtro Podcast. Estamos muy felices de estar aquí nuevamente con ustedes. Mi amor, ¿quieres saludar? Hola. Muy bien, es el saludo de mi esposa. Y bueno, Welcome. el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Todos los invitados son muy especiales, pero este es un invitado muy especial y voy a dejar que se presente para ustedes. Más especial. No, mentira. Mi nombre es Vincent Rojo, mi nombre oficial. Me conocen muchos como Vicente Rojo. Y soy muy contento de estar con ustedes. Ya era hora. Hey, están haciendo el podcast. ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Come on. ¿De qué vamos a hablar? Pero estoy muy contento. Estoy muy agradecido con Dios por lo que están haciendo. Sé que es de edificación no solo para muchas personas que están allá afuera, pero hasta para ustedes como matrimonio van aprendiendo y viendo que hay esperanza. Y de eso se trata, de ser esperanza para este mundo. Amén. Bien, gracias por aceptar la invitación nuevamente. Honor. Estamos muy contentos. El Team Rojo, la familia Rojo, para mí especialmente tienen un lugar muy especial en mi corazón. Desde que tengo memoria de conciencia, desde que existo, los conozco. Y bueno, hay muchas cosas que le contaba a David que I have like gaps en su historia, en su testimonio, pero he podido ver también todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas a través de ellos. Y como dice David, son una familia muy especial y un invitado muy especial. Entonces... Perfecto, entonces sin más preámbulos, vamos a empezar con este capítulo y vamos a ir desde el principio. Cuéntanos dónde naciste, cómo estaba conformada tu familia, todo el contexto de tus orígenes. Perfecto. Bueno, yo nazco en Los Ángeles, California, de mamá mexicana, de Navojoa, Sonora, y de un papá argentino del área de Corrientes. Ahora, miren, no sé si es la región de Corrientes o es Corrientes en Buenos Aires. Eso no lo tengo seguro. Me imagino que ya te han hecho esta pregunta. No, y como que últimamente me he estado yo haciendo esta pregunta. Estoy descubriendo mi testimonio conforme vamos a ir aprendiendo juntos. Todos. Pero nací en ese hogar de mamá mexicana, papá argentino, dos culturas totalmente diferentes, dos trasfondos totalmente diferentes, donde mi padre descubrí hace unos cuantos años a través de un hermano que tenía 3 medios hermanos por parte de mi papá, y al tener relación con uno de ellos me contó un poco de mi papá y tuvo mucho sentido todo. Mi papá fue criado en el campo, era un gaucho, los gauchos cazan, hacen asados en el campo, no fue a la escuela, era muy diestro con sus manos, era muy artístico con sus manos, decía que él hacía cositas de madera, entonces puedo ver esa parte artística dentro de mí, pero era un hombre violento, criado en campo, Claro. un hombre muy violento. Entonces recuerdo en mi infancia, mi infancia para mí fue muy buena. Seguro son mis filtros que yo tengo, que me estoy protegiendo. No, pero yo me acuerdo de mi infancia con mucho amor. Lo único negativo era eso, ver a un padre violento. No solo conmigo, sino con mi madre. Recuerdo una situación en la cual él coleccionaba tacitas. Y pasé sin querer le tumbé una de sus tacitas. Entonces él se molestó mucho y él me iba a pegar. Que me lo merecía. No, mentira, no me lo merecía, pero me iba a pegar. Y mi mamá, me acuerdo que ella se mete a defenderme y dice, no, fue un accidente.
y por defenderme, él golpea a mi mamá. Mm. Entonces, eso a mí me marcó mucho. Dije, esto no debe de ser normal, no creo que sea normal. Entonces, recuerdo que una vez le dije a mi mamá, vámonos. No solo en esa ocasión, al ver este repetido abuso de parte de él. Em, y ella me dijo, y como muchas mujeres existen en este tiempo que no conocen su valor, no saben que Dios les puede sacar de ese tipo de situaciones de abuso, pidan ayuda. Yo recuerdo que ella dijo, y era su realidad en ese momento, dijo, no podemos irnos porque no tengo dinero, Mm. no tenemos dinero. Y recuerdo yo, un niño, no sé, 5 o 6 años, dije, tú no, yo sí tengo. Y yo tenía un cochinito donde guardaba moneditas. Mm. Yo dije, aquí tengo dinero. Mm. Y creo que a partir de ese momento mi mamá hubo un cambio y sí, ella tomó valentía y salimos de esa situación de abuso. Em, Sin embargo, yo recuerdo a mi papá como un hombre que me amaba profundamente, pero él solo daba lo que él recibió. Claro. Era su manera de criar, era su realidad y vino a repetirla con nosotros. Y Dios siempre a través de toda mi vida ha estado involucrado de una manera presente. Creo que mi historia es la historia de un niño buscando a su padre Mm. en todos los lugares equivocados, pero un padre que siempre estuvo ahí presente. Oh. Y lo puedo ver ahora, lo puedo ver en esa situación, lo puedo ver más adelante en la historia. Pero sí, esa fue como mi infancia. Mi mamá siempre ha sido una mujer de fe, siempre me ha inculcado esa fe y soy producto de eso. Fuimos criados en la religión católica, me acuerdo desde muy pequeño, me llevaban al catecismo, me llevaban a la iglesia. Llegábamos siempre tarde, no sé por qué, pero llegábamos. Y como llegamos tan tarde, pues nos tocaba hasta arriba, lejos, ¿no? Claro. Yo creo que yo no me arreglaba rápido. Y siempre estaba llena esa iglesia. Y recuerdo que nos tocaba en la parte de arriba, donde estaban los órganos esos que ni funcionan, pero ahí estábamos. Y había un momento en la Eucaristía, en la misa católica, donde se toca una campanita. Y yo preguntaba, se ve que es un momento solemne, ¿qué está pasando? Y me contaba mi mamá que es la representación donde el vino se convierte en sangre y el pan se convierte en el cuerpo. Entonces, cuando yo escuché eso, me pareció tan fascinante. Yo decía, wow, I want to see that. Yo quiero estar ahí, yo quiero verlo de cerca. Y yo recuerdo, siempre he sido muy observador. Y estaba mirando y vi un niño que estaba allá adelante en el altar, con un trajecito muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Monaguillo. Ajá. Y decía, él está cerca. Yo quiero ser monaguillo, yo quiero estar cerca porque quiero ver eso. Wow. Y desde ahí todo fue Dios como cuidándome desde pequeño y buscando, anhelando encontrarme con Él. Wow. Entonces me acuerdo también, por eso la importancia de que cada niño, chicos, que ustedes se atraviesen en su vida, siempre denle palabras de afirmación, déjenle saber que tiene un padre que los está buscando, que es real y que los ama. Recuerdo con mucho amor y con mucho cariño, una carta que me hizo alguien en el catecismo y está escrita en inglés. Dice, Vicente, te vi en la clase, estabas muy atento, pusiste mucha atención, estoy muy feliz. Firmado, Jesús. Oh. Y eso me marcó. Claro. Yo guardé esa carta Claro. porque Jesús me había hecho una carta. Entonces, pese a que viví más adelante muchas situaciones por eso mismo de buscar al Padre en lugares equivocados, con personas equivocadas, esa carta siempre supe que hay un Jesús al cual agrado su corazón y que en algún momento lo voy a encontrar. Algún momento voy a encontrar a ese Padre. Entonces, más adelante en la historia podremos Entramos ver en ese eso. Entrar en capítulo. esa parte. Vina, hablabas de, claro, pasa este momento donde tú dices, vámonos. Y claro, terminan yéndose. ¿A dónde se van? ¿Se van solo los dos? ¿Cómo es esa transición de dejar lo que tenían de estructura de hogar? Sí, nos fuimos a un apartamento, vivíamos mi hermana, mi mamá y yo.
Y nos visitaba mi abuela. Mi abuela era, para mí, fue una figura muy, muy importante en mi vida porque su papá era carpintero. Mm. Entonces, desde muy pequeña ella aprendió oficio también manual. Hacía carpintería, pintaba, era una persona sumamente talentosa y artística. Entonces, la parte masculina que yo requería muchas veces que me la Ujú. enseñara alguien, vino a través del cuidado de mi abuela. Ella Ok. hacía las cosas, entonces yo pude, porque Aprendido. fui criado con puras mujeres. Ujú. Porque al Claro. separarnos de mi papá, yo viví con puras mujeres Ok. todo el resto de mi vida. Ya, ya. Entonces fue muy importante. Entonces nos fuimos a vivir a un apartamento En En California. California. en mismo California, Ok. sí. Eh, eh, recuerdo la escuela, recuerdo el apartamento, parecía un castillo por la parte de afuera. Yo siempre me he sentido millonario. Ajá. Y es bien importante, carecíamos de muchas cosas, pero nunca sentimos que nos hacía falta nada. Ya. Y tiene que ver con el corazón, con ser agradecidos. Cuando tú eres agradecido, nunca te hace falta nada. Tienes más que suficiente. Mm. Mm. Y eso es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir. Entonces, estábamos solos, mi hermana, mi madre y mi abuela y yo. Ujú. Y así empezamos a crecer, ahí mismo en California. Ok. Y se- Llegan. No, dale No, tú. dale, dale, dale. No. ¿No? Llegan. ¿Sigues creciendo en California o hay un momento donde tú te vas para México? Bueno, dentro del mismo formato donde se separan dos personas, mi padre me amaba Ujú. profundamente. Entonces él nos encuentra y él quiere seguir teniendo una relación conmigo. Ujú. Claro. Soy el hijo de él ya era mayor cuando yo nací. Mis otros hermanos no pudieron disfrutar esa parte amorosa que yo desperté en mi papá. Mm. Ya. Entonces él me amaba mucho, entonces él Ujú. quería tener una relación conmigo. Entonces él Ujú. empezó hubo un acercamiento hacia mi familia, hacia mi mamá. Entonces yo salía un fin de semana con mi papá. Ok. Entonces había esa dinámica de padres separados, Ujú. ¿no? Entonces, él puede estar contigo un tiempo y Después Sí. vuelve. hasta un día que mi papá decide, ¿sabes qué? Nunca más, me lo voy a llevar. Oh. Entonces mi padre prácticamente me separa de mi mamá y me lleva a vivir a otra ciudad. Mm. Entonces yo dejé de ver a mi mamá. ¿Cuántos Eh, años tenías ahí? eh, 6, Wow. Mm. 6, 7. ¿Y sabías lo que Claro, sí. o sea, él te decía como que vámonos No, él me dijo, él- hey, nos vamos a ir, yo quiero Ok. tenía un hermano que trabaja en Hollywood Ok. y que había hecho ahí 2, 3 papelitos y a mí me gustaba, siempre me gustó la actuación. Ujú. Mm. Entonces decía, no, te voy a llevar porque tu hermano Danny te va a Ya. meter en las películas. Me empezó a Ujú. vender una historia Ujú. Claro. chévere, ¿no? Y yo dije, qué cool. Pero en realidad lo que hizo fue secuestrarme, Ajá. ¿no? Entonces él me lleva, estoy como prácticamente un año, Wow. creo, por ahí, no sé exactamente cuánto tiempo fue, pero sí, lejos de mi mamá. Y yo preguntaba, ¿y cuándo Mi voy a ver a mi mamá, mamá? Sí, sí, claro. no, pronto. Y él, en cambio, él quería castigar a mi madre por Mm. haberse separado, por haberse Claro. ido. Y le decía, nunca más lo vas a volver a ver. Y eso era Mm. súper fuerte. Esa etapa yo no la viví. Yo viví esta etapa de estar lejos. Ya. Ujú. Hasta que un día yo recuerdo perfectamente, estaba yo en la escuela y llegan y tocan a la puerta y dicen, necesitamos a Vincent Rojo en dirección. Y yo dije, Oh, no. pero Igual. esta vez no hice nada, ¿no? Yo era muy normal que fuera Ajá. a donde el director, pero esa vez yo recuerdo y empezaba a hacer memoria y me esperé volviendo loco, ¿no? Hice algo y no me di cuenta. Y recuerdo que cuando llego a la dirección, ahí estaba mi madre. No. Dije, wow, y la Ay, abracé y le dije, claro. mami, qué rico. Después de un año, o sea, Claro. y mi pobre madre, imagínate el Ay, sufrimiento de una mamá no, que, Obvio. si bien claro. me abrazó y me dice, nos vamos. Mm. Le dije, súper. Y ya le dije a mi papá. Ah. Ay, ya. Dice, sí, sí, yo ya le dije, él sabe. Y yo dije, no sé si lo sepa. Pero sí, o sea, a partir de ese momento, ya no volví a ver a no mi viste papá. Claro. A a ese tu mismo día papá. estábamos
en la central camionera, Mm, en un autobús, yendo para México. Wow. Wow. Entonces ya esa fue mi etapa de niñez Mm. en Estados Unidos y ahí empezaba mi etapa de En México. Mexican. Wow. Y estábamos en Tijuana, recuerdo Tijuana, recuerdo el hotel, recuerdo Wow. todo lo que pasó. Y ahí, para escondernos de mi padre, Mm, em, tengo un cambio de nombre. Okay. Okay. Entonces, de ser Vincent Rojo, pasé a ser Vicente Barreras Valdés. Okay. Nacido en México, no sé en qué pueblo, en un país cerca en Sonora, pero empezó otra etapa. Wow. Okay. Eh, y era una etapa también súper diferente. De Mm. Estados Unidos a ir a vivir, no a Navojoa, que es de donde es mi mamá, Ujú. que es una ciudad muy, muy pequeña, que le dicen Polvojoa, de Imagínate. tan pequeña que es. Mm. No era ni siquiera Navojoa, nos fuimos a vivir a Tetanchopo, que era Mm. un pueblo fuera de Guadalajara. Entonces, de Ah, Estados Unidos a Tetanchopo. claro. Qué duro. Pero lindo. Okay. Ajá. Disfruté estar en Te adaptaste el rápido. campo, la calle, los niños, jugar o sea, era otra Mm. realidad que disfruté mucho. Al tiempo, mi padre nos encuentra. Mm. Mm. Y perdón, en Entonces, todo este tiempo tú preguntabas por tu papá, pero yo ya sabía. ya sabías Sí, como ya me que el imaginaba. Dije, jueguito ok, que tenían sí, sí. de acá para allá, de El acá que para me, allá. el que me encuentre me gana. Era un hide and seek muy, muy, muy extremo. Un extreme hide and seek. Entonces me escondía uno aquí, me escondía uno. Total, que yo era tan valioso para él. Era muy importante. Pero bueno, mi padre nos encuentra y a juicio, Ujú. Ujú. ¿no? Vamos a ir a juicio. Wow. Vamos a ver quién tiene la custodia legal. Y obviamente él, por estar en Estados Unidos, no sé qué hubiese pasado. Mm. Porque ahí otra vez nos vamos a esconder a otra Ok. parte. O sea, Aún más pequeñito que no, ahora sí a una ciudad más grande, Grande. grande. lejos. Y Claro. fue Guadalajara, Ujú. donde me crié Ya en ahí. Guadalajara. Y ahí cambié otra vez de nombre. Ya. Ya no era Vicente Barreras Valdés, pero me llamé un tiempo Luis Enrique Jiménez Amarilla. Mm. Wow. Si se fijan, el nombre tiene también un color ahí. Dios siempre en sus detalles. Entonces sí nos fuimos a vivir a Guadalajara, que no hacía muy grande, y ahí ya mi padre no nos No los vuelve a encontró. encontrar. ¿A Ya. qué edad ya ahora sí? Guadalajara yo llegué en 1986. Me acuerdo que estaba el Mundial de México México 86. 86. Llegamos a un hotel ahí en la Calzada Independencia. Y ahí empezamos otra Mm. vida de nuevo. Y admirable, mi mamá es una mujer de comenzar de nuevo. Mm. Una Sí. mujer que no le da miedo iniciar. Mm. Seguramente le da miedo, pero lo hace. No se detiene por Sobrepasa el eso. miedo Mm. y lo hacía. Muy Y fuerte. eso lo inculcó en mí, yo creo. Entonces, fue parte de mi formación, fue parte de mi infancia. Y llegamos a Guadalajara. Y ahí en Guadalajara empieza otra etapa de mi historia. ¿Y por cuánto tiempo mantuviste el nombre de Luis Enrique? Era amarillo. Ajá, como hasta los 14 años. Yo Ok. recuerdo que mi mamá siempre me decía, porque yo le decía de vez en cuando, ay, ¿cuándo voy a poder tal vez buscar a mi papá? Me dijo, cuando estés más grandecito, Ok. Mm. cuando ya tú tengas uso de conciencia, cuando tú ya puedas, cuando estés más maduro, cosa que hasta la fecha pues, no terminé de madurar, pero ya mi padre no está con nosotros, entonces ya no me Ah. toca. Música triste. No, a 14 años ya yo dije, ¿sabes qué? Me quiero llamar Vicente. Ok. Y entonces, no sé cómo Yo haría no- mi mamá, pero en México al parecer es muy sencillo cambiarse de nombre Eso iba a y ir a la preguntar. escuela. Tres Dicho, cambios de este nombre. niño, ¿qué le Antes, pasa? antes con otras presidencias. Ahora todo es muy No, sí. correcto. En el nombre de Jesús. Y de ahí, Vicente. Vicente. Vicente Rojo. Vicente ¿No? Barreras Valdés. Ok. Vicente Rojo hasta que vine a Estados Unidos. Ya safe. De regreso, safe. ya. Ok, entonces Sí, sí, sí. Vicente Barrera. Valdés. Barreras Valdés. Ok. Ujú. ¿Cómo es esa? ¿Cuánto tiempo estás en Guadalajara? En Guadalajara estoy como del 86 como hasta los 20 años. Wow.
¿Cómo es tu crecimiento ahí en la ciudad, pues en Guadalajara? Ah, ¿Cómo recuerdas tu adolescencia, toda ah, esa etapa? ¿Cómo eras en la recuerdo mi adolescencia? adolescencia. Yo siempre me recuerdo feliz. Feliz en esa búsqueda eh, de figura paterna, de una autoridad. Empecé a juntarme con amigos mayores que Mm, yo, Ujú, que hacían cosas de otra edad. mayores. Entonces siempre quise claro. vivir adelantado a mi edad. Em, el hecho está en que yo a los 17 años ya era padre. Mm, No, ¿Me explico? Ya estaba haciendo cosas adelantados. ¿Por qué? Porque me hacía falta una figura paterna. Mi mamá hacía muy bien su trabajo. Mi mamá, la parte emocional, la parte de proveer, todo estaba ahí, pero no podía hacerlo todo. mm, claro. Entonces yo empecé a juntarme con gente que no tenía que juntarme y empecé a hacer cosas que no debía hacer. Em, Puedes llamarlo alcohol, puedes llamarlo drogas, puedes llamarlo todo lo que vive un muchacho sin ley, Ujú, mm, sin figura, me explico, pues es tan importante y una de las victorias del enemigo es borrar a la figura paterna de los sí. hogares. claro. Entonces es muy importante que los hombres se levanten a querer paternizar, Mm, aunque no sean suyos esos hijos. Mm, Y de cierta manera, al que le digo que es mi papá el día de hoy, el esposo de mi mamá, Ranulfo Román Apodaca, para que no se les olvide, Ranulfo Román Apodaca. No, si no es hombre con ese nombre, se vuelve hombre. Em, el poco tiempo que yo estuve con él, él pudo darme esa parte mm, paternal. No fue mucho tiempo, pero no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con calidad y tiene que ver con la intención del corazón. Mm, Entonces yo digo tranquilamente, él es mi papá. ¿Por mm, qué? Porque no necesita ser un padre, no necesita estar ahí 24/7, pero el tiempo que tú estés y puedas compartir con alguien, hey, dale tu 100%, mm, dale mm, todo lo que tú eres. Entonces, em, yo me convierto en padre muy temprano, ujú, hago un voto interno, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá de no estar ahí presente para mis hijos, pero al final de cuentas empecé a reproducir mm, la misma cadena, la misma historia. Me vine a Estados Unidos, dejé a mis hijos por darles un futuro mejor, pero los abandoné por un tiempo. ujú, Siempre estuve ahí económicamente, no es lo mismo. pero no es lo mismo. claro. Ujú, Entonces, tuvo que haber una intervención más grande de parte de Dios en mi vida para yo poder restaurar esa parte paternal que a ellos les hizo falta. Mm, Pero sí, todo vamos a repetir los mismos patrones hasta que no estemos dispuestos a pagar un precio y no lo podemos hacer sin Cristo en nuestra vida. ujú. mm. Es imposible ¿Te volviste padre a los 17 a los y a 17. los 20 te vas de Guadalajara, Sí, ¿cierto? me vengo para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Recuerdo que estaba en esa vida loca Ujú, que estaba viviendo, pues soy padre, no tengo, o sea, Sí. nunca viví con la mamá de mis hijos, no me obligaron a casar, no me obligaron, Ujú, sí, ujú, entonces yo estaba viviendo la vida loca. Y mm, mm, recuerdo en una fiesta, estaba una de las personas que más metida estaba en el mundo de las drogas, Alex se llama o se llamaba, no estoy seguro, pero Dios me habló a través de Alex. Y recuerdo que Alex me dice, ven, me decía latón. ¿Por qué? No tengo idea, pero era el latón para él. Me dice, ven, latón. Le digo, ¿qué onda, Alex? Me dice, ¿qué haces aquí? mm, Y yo digo, ¿cómo que qué hago aquí? Pues soy el chente de obreros y ujú, me sentía, pues, siempre fui alegre y hacía reír a todos. Y dice, no, ¿cómo que qué hago aquí? Dice, sí, dice, tú no perteneces a esto. mm, mm, Y cuando él me empezó a decir a eso, ya empezó todo, como todas las palabras de mi mm, madre, todas las palabras de la gente que estaba a mi alrededor, a decir, sabes que realmente yo no pertenezco a esto. Y me dijo, si tú no te vas de aquí, vas a terminar como todos nosotros. ah, mm, Cuando él dijo eso, aunque yo quería estar con todos ellos, yo me di cuenta que yo no pertenecía a mm, ese grupo. Entonces ahí empezó algo.
Y ahí empezó ya a tener sentido. Mi mamá también veía que yo no estaba haciendo nada con mi vida, ya tenía hijos, tenía un trabajo mediocre, solo trabajaba para salir los fines de semana, Mm. como generalmente y vive mucha gente. em, Me dijo, pues tú naciste en Estados Unidos, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Mm. Le digo, pues sí, pero no tengo nada que Claro. diga que soy de allá, ¿no? Dice, sí, tienes un acta de nacimiento. Le digo, ok. Y si ustedes vean ese acta de nacimiento, parece hecha En Paint. parece que uno de mis nietos agarró así, dijo, United States. Era un acta viejita, era una copia de un acta, no estaba Mm. apostillada, era. Y dije, bueno, entonces me voy para Estados Ujú. Unidos. ¿Y qué necesito, no? Pues una identificación que diga Ujú. que yo soy Vincent Rojo, ¿no? Ujú. Entonces ya empezó toda esta historia. Mi mamá me compró mi boleto de avión y mi trabajo era conseguirme identificaciones que pudieran estar igual que esa acta de nacimiento. Y recuerdo que tenían unos amigos que tenían una imprenta. Le dije, ayúdenme. Dice, ok, ¿cómo te podemos ayudar? No, necesito algo de una escuela que diga que yo me llamo Vincent Rojo. Dice, bueno, pues lo vamos a hacer. Y me imprimieron también una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia y decía Vincent Rojo. Y en otra yo me había inscrito en un gimnasio. Nunca fui al gimnasio, pero me inscribí y tenía mi credencial para entrar al gimnasio y decía Vincent Vincent Rojo. Rojo. Ok. Entonces yo dije, ok, listo. Tengo un acta de nacimiento, Ujú. tengo una identificación falsa que dice que fui a una escuela Mm. y tengo un de ¿Dónde? gimnasio. Que ustedes saben que firmar para un gimnasio son más hojas que firmar para Ajá, una Sí, casa, no, ¿no? literally. Y salirte de eso Ay, no, imposible. es Hasta la imposible. muerte te Entonces yo pienso que cae. la hoja que más valor tenía era esa carnet de La gimnasio. gimnasia. Bueno, total que llego al aeropuerto, me lleva mi mamá, porque yo creo que ella se quería asegurar de que me iba Claro. y no iba a quedarme ahí. Entonces llegamos y me dicen, ok, ¿y su pasaporte? Y dije, no, no tengo pasaporte. Ay, Dios. Entonces, o sea, Ajá. yo en mi ignorancia, porque yo no sabía, nunca había viajado, creo que era la Mm. segunda vez que me iba a subir a un avión. Entonces me dice, no, usted no puede viajar sin pasaporte. Y yo recuerdo a mi mamá, porque mi mamá es muy tranquila, es una mujer sumamente tranquila, La pero mamá, perdón, la mamá y el papá están aquí, entonces se escuchan Escuchamos las las risas de risas. fondo. es muy tranquila, pero cuando ve una injusticia, ella se molesta un poco. Un Y yo poquito me acuerdo, solamente. sí, sí. Un Yo, poco. y yo recuerdo muy bien cómo le dijo a la señorita, con mucho amor, con mucha prudencia, le dice, usted no es de inmigración y usted lo sube porque lo sube. Y si lo regresan de allá. Ah, Y a usted no le importa. ah. Y la señorita dijo, Bueno, hágale. ahí está el boleto, ¿verdad? Pero lo van a regresar. Dice, Mm. a usted no le importa si lo regresan. Que lo regresen. Yo aquí, nadie lo está corriendo. Ok. Y me subí al avión. Yo iba feliz en un avión, 3 horas, Mm, 3 horas y media, a Atlanta. El aeropuerto de Atlanta, para los que no sepan, es el aeropuerto más ocupado del mundo prácticamente. O sea, de Estados Unidos 100%. Mm. Es gigante, ujú. mucha gente. Yo llegué, un muchacho de Guadalajara que nunca se había subido a un avión Y prácticamente, llegar al llegaste. aeropuerto de Guadalajara, yo iba asombrado, ¿no? Y Mm, Claro. feliz. Y yo decía, wow, voy a Estados Unidos. Y recuerdo que llegué a esa línea de inmigración y dije, ¿cuál de la? Mm. Americanos. No, pues yo soy americano, pues yo Ajá. nací en Estados Unidos. Ay, Entonces me fui Dios. por ¿Y ahí. no estás nervioso? No, No. no estaba nervioso porque realmente era verdad, no estaba Claro, sí, mintiendo. Claro, no, claro. sí, ¿No? obvio. Para mí era una verdad. Ajá. Ajá. Y No es lo una podía verdad, Claro. pues, comprobar, claro. pero era Tú una sabías verdad. que eras americano ya. Sí, yo sabía que yo nací acá, a no ser que mi mamá me quiera decir lo Y que, contrario. ¿te Pero recuerdo, imaginas tremendo episodio de serie? llegué y yo le entregué mis papeles al de inmigración, él agarra los papeles y me empieza a buscar como que, ok, no, What pero was Ajá. es, like? es basura, dame el El gimnasio pasaporte. aquí, mira. Y yo no traigo nada, me dice, documents. Y yo, documents, le digo, aquí están. Dice, no. Dice, ¿y pasaporte? Digo, no tengo. ¿No tienes pasaporte? No tengo pasaporte. Agarró todo, lo metí en una carpeta verde y me dijo, mira, allá donde está el sellito verde, ve para allá. Yo agarré todo y me fui para el sellito verde. Me senté
Y recuerdo haber visto al hombre afroamericano más alto del universo que salió de una... Dios mío. Salió y empieza a caminar. Yo dije, no, es donde yo tuviera esa altura, yo jugara basquetbol. Dije, wow, como un Jedi, lo vi así, brillaba el hombre. Y me dice, ¿documentos? Y le entregué esa carpeta verde, que verde significa go, ¿verdad? Ajá. Entonces dije, no, Claro. esto es que me está, me van a I'm dar una so bienvenida. closer. Sí. Es que hace mucho Por no fin, vengo. por Welcome fin back. volviste. ¿Dónde We were estabas? missing you, man. ¿Dónde estabas metido? ¿Por qué te cambiaste el nombre? No, me dice, ¿qué vienes a hacer? Dije, bueno, vine a visitar a mi hermana, vine a sacar mi número de seguro social porque yo nací acá y voy a estar un tiempo y me voy a regresar. Ok, cerró, se fue y regresó y me volvió a preguntar. Dije, pues como que no me escuchó la primera vez, ¿verdad? Ujú. Entonces le volví a decir lo mismo, se volvió a ir. Y me dijo, ¿alguien vino a recogerte? Y dije, sí, mi hermana. Dije, ¿y cómo se llama tu hermana? Len Villan. En ese tiempo se llamaba Len, Len Villan. Dice, ok, la vamos a llamar. Paréntesis. Para los que no conocen a mi hermana es la persona más despistada Ah, del mundo. La llamaron y ella ni cuenta se dio. ¿Quién es Mira, Lee? están llamando a una que se llama igualita a mí. ¡Qué What are the chistoso! ¡Wow! odds? ¡Qué What? loco! Y tiene un hermano. Se llama igualito al mío. ¡Wow! Bueno, nunca apareció mi hermana y el señor venía. Y cada vez que me veía, yo pienso que la forma en la que yo contestaba, dice, bueno, bienvenido a los Estados Unidos de América. Nah. mm, Y pasé. Entonces, entré a este país sin documentos. wow. La membresía del gimnasio. Hey, para los que no sepan, Ahí está la vayan al gimnasio. Así no vayan. Saquen su Sáquenlo, que es lo carnet. que les ayuda. Wow. Entonces tú llegas Llego. y o sea, vas donde tu hermana, ya tenías más o menos una idea de lo que ibas a hacer acá o era like Absolutamente no. one day at a time. No, un día a la vez. Un día a Mm. la vez. Oh. Vine a Estados Unidos y hacer a lo que hace un compatriota mío, un mexicano en Estados Unidos, ¿qué hace? Trabajar. Claro. Esa era mi mentalidad. Venía a trabajar, a producir. Mm. Quería hacer una pregunta que me quedé con la duda. ¿Qué trabajo tenías en Guadalajara? En Guadalajara, Ajá. no, pues era muy buen trabajo. Yo vendía un producto de belleza a salones de belleza. Ok, Prácticamente vendía gel Ok. para el cabello. ya. Gel Yumao, no pagado. ¿Te imaginas que no sé que nos contacten? Ay, Que queremos sí, pagar para. Gel Yumao, el mejor gel. Lo estoy Trabajaba para un usando. amigo que Ok. tenía su compañía y era un trabajo muy bueno. Llegas acá y, claro, a trabajar desde. Claro, sí, a trabajar. Nunca tuve miedo al trabajo. Mi mamá fue una mujer que trabajó toda su vida, entonces yo lo veía como algo normal, Claro. trabajar. Me gusta trabajar, me gusta trabajar. Pienso que todo tiene que ver con un precio que se paga y el trabajo es eso. Ujú. Yo hago algo para que me paguen por ese Claro. trabajo. Entonces trabajé en Atlanta de todo. Trabajé en el campo, trabajé de mesero, trabajé de bouncer, Mm. de seguridad en Wow. un club nocturno. eh, y hasta que entré a la hotelería. Hasta que entré a la hotelería. Muchas cosas pasaron para que yo llegara a la Ahí. hotelería. Mm. Pero sí. ¿Cómo es? Claro, llegas aquí en los 20. ¿Cómo es esa ya tu vida social acá? O sea, aparte de lo laboral, ¿cómo te desenvuelves aquí socialmente? Yo afortunadamente tengo mucha facilidad de entablar relaciones por mi forma de ser. Entonces, inmediatamente donde llegaba, pues Ya tenías. me formaba un grupo de Ujú. Ujú. amigos. em, Recuerdo que el primer trabajo que pedí pues, era porque el vecino del vecino iba a la construcción. Ya. Entonces dijo que en ese tiempo no había trabajo en construcción, pero había un tipo que iba al campo a hacer pacas de pino. La paja que cae del pino la usan mucho en jardinería. Lo ponen y ahí no crece la hierba, no crece la grama donde ponen esa Ujú. pajita de pino. Entonces en el campo uno con las manos hace esos builds, le Ujú. llaman, esas pacas, las amarras y esas se venden a los personajes de landscaping, los que Mm. trabajan con jardinería. Entonces ese era mi trabajo.
Mi trabajo eran 10 horas Mm, diarias, a $8 la hora. Era, Mm, para un mm, muchacho que llegó a Guadalajara, era mucho dinero, claro. ujú. pero era un trabajo muy duro, muy Ujú, pesado. Claro, Hay que levantarme a las 5 de la muy mañana, llegaba a físico. las 8 de la noche, mm, manejábamos 2 horas de camino. Mm, Pero entonces ese fue un cambio para mí, pero no le tenía miedo al trabajo, mm, me gustaba trabajar. Hasta que la persona que me llevaba, cuando vio que yo empecé a ganarme la confianza del jefe, cuando le empecé a caer en mm, gracia al jefe, no le gustó mucho. mm, mm, Entonces yo hablaba un poco de inglés, entonces ya él venía y se dirigía hacia conmigo. El jefe, en vez de ir con el señor que me llevaba, ya me Iba empezaba a hablar a contigo. mí. ya. Entonces empezó como un celo. Ok. Recuerdo una vez estaba yo haciendo esas pacas y no trabajaba solo en el campo, o sea, nadie estaba ahí. Y estaba haciendo y me cansé y me recosté un rato. Y cuando yo me recuesto, yo recuerdo que el trinchete, Ujú. el tenedor con el que se agarra la paja, me lo clavan aquí al lado de la Mm, cabeza. Oh my God. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo me asusté. Le dije, Claro. No, me recosté un poco a descansar. No, no, aquí no te traje yo a que descansaras, que no sé mm, qué. Y un hombre que todo el tiempo me estaba hablando de Mm. cómo se había venido de México porque había matado no sé a quién allá. Ay, ah, Dios Entonces, mío. cuando él me dice eso, yo dije, ok, ni siquiera traigo la identificación del gimnasio. Estoy no sé dónde Sí, estoy, en literal. la claro. mitad de la nada, no Mm, tengo nombre, no tengo nada. Si Fácil. me mata aquí, nadie Fácil. se da cuenta, Ujú, nadie me encuentra. claro. Ujú. Entonces dije, Señor, sácame este día, por lo menos que pase este día. Mm, Y sí, o sea, regresamos y ahí, a partir de ese momento ya. busqué otro Mm, trabajo. Recuerdo que tenía el pelo largo, fui a un restaurante a pedir trabajo mexicano y me dijeron, sí, estamos buscando personal, pero no podemos contratarte porque tú tienes pelo Bueno. largo, no sé Mm. qué. Entonces recuerdo que yo tenía $15, entonces me corté el pelo y Mm. regresé. Y Que le dije, okay, hi, ahora I'm sí, back. ¿cuál es el pretexto? Ok, perfecto, ven mañana. Y empecé a trabajar En en el un restaurante restaurante. mexicano que me gusta mucho servir. Es parte de mi ADN, de mi Ujú, naturaleza. Entonces ujú. disfruté mucho ser mesero. Ujú. Y ahí empecé mi carrera más laboral en cuanto al servicio, Okay. Ujú. atención al cliente, todo eso. Estás en esta búsqueda, como nos decía al principio, toda tu vida estuviste en esa búsqueda de esa figura paterna. ¿En qué momento encuentras la verdadera figura paterna que es Dios en tu vida? ¿Cómo es ese momento de encuentro donde Claro, todo cambia? claro. Mis jefes eran esas figuras. Iba Ujú, adoptando mis amigos, mis jefes, cualquiera, y me ganaba esa confianza. Y me Mm, ujú, querían como un hijo, me querían, me ganaba. Pero llegó mucho tiempo en la historia, adelantamos, estoy viviendo ya aquí en Miami. Estamos con un restaurante mexicano. Mi jefe y yo nos asociamos y abrimos un restaurante mexicano en Homestead, en okey, la Florida. Y ese restaurante mexicano, el fin de semana teníamos como un nightclub, ujú, okay. como un bailadero Ujú. ahí. Sí, era el sueño, ¿no? ujú, Tener una discoteca para mexicanos. Y estábamos ahí. Y el hermano de la que es ahora mi esposa trabajaba con nosotros en la cocina. Mm, Andrés, excelente trabajador. Pero Andrés entra en un proceso donde cae en las drogas, mm, pero muy fuerte. Entonces, nosotros en tratarlo de ayudar a salir de eso, de ese entorno de las drogas, lo metimos en un campamento cristiano. Y en el campamento cristiano, recuerdo que quedaba como a 2 horas de camino. Lo dejaron internado y dijeron, no lo pueden visitar hasta dentro de 2 meses mm. mm, para su proceso de desintoxicamiento y todo eso. Listo, entonces no lo visitamos, lo dejamos ahí, no lo visitamos. Y el día que regresamos a verlo, yo con él no tenía una relación muy buena, Mm, porque fue un poco traumático, ¿no? claro. Su proceso. Entonces yo lo dejé a mi esposa que viera a su hermano y yo me puse a jugar básquetbol con los chicos del campamento. Siempre me gustó el básquetbol, ese siempre fue mi deporte. Entonces yo jugaba con ellos y las dejaba a mi esposa y a mi hija Luisa, la mayor, em, que estarían con el tío. Cada vez que yo veía, lo veía diferente. Sus ojos eran Mm, diferentes, su semblante, su paz, la paz que tenía. Entonces yo empecé a ver que ahí había algo.
algo que yo toda la vida también busqué, algo que toda Mm, la vida, de cierta manera, siempre estuvo presente. mm, La figura de Jesús, de Dios en mi vida, siempre ha estado presente. No la había podido experimentar a tal grado de verlo como mi papá. Mm. ¿Por qué? Porque no tenía una referencia paternal de claro. Dios. Solo, solo de oídas te había oído. Mm, Mm. Ajá. mm, Entonces, al ver eso, recuerdo que la persona que nos dijo el campamento nos dijo, hey, los invitamos a la iglesia el domingo. Y Moni dijo, fíjate que esta persona dijo que si los acompañamos. Y le dije, sí, de Mm. de una. una. De una. Me dijo, ¿de verdad? Y digo, no, claro, sí, no, yo quiero ir. ¿Por Mm. qué? Porque vi algo real. Entonces, ahí fue donde fuimos. Y resulta que la primera prédica que escuché en mi vida en una iglesia cristiana se llamaba De esclavo a hijo. Mm, Wow. Y era una prédica acerca de la paternidad. mm, Y ahí empezó. Entonces, wow. como ese amor a primera vista, como eso que siempre había buscado, tenía sentido. Un hombre hablando Mm, de paternidad, siendo él un padre natural, mm, siendo él tenía hijos naturales. ¿Me explico? sí, Entonces, tenía sentido, sí. tenía mucho sentido. Ujú, Entonces, ahí, desde ese momento dije, no quiero dejar de congregarme, mm, no quiero dejar, y hasta la fecha wow. estoy así. ¿Cómo es esa? Porque claro, no te congregabas hasta antes de eso. ¿Cómo es realmente ya cuando tú dices como que Cristo se te fue revelado en tu vida? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué costumbres dejaste de hacer? Cristo siempre estuvo presente, pero cuando tú hablas desde la experiencia, desde vida, produce vida. Ujú. Cuando hablas el conocimiento no produce vida. De hecho, el árbol del conocimiento trajo Ujú. muerte. Sí. Mm, Entonces, el conocimiento no produce vida, solo vida produce vida. Entonces, cuando yo vi a una persona que tenía una esposa real, que estaba viviendo situaciones reales, me estaba hablando de lo que él había experimentado y cómo había podido salir adelante, tiene sentido. Ujú. Y eso lo adopté. Entonces, desde ahí empecé a hacer esos pequeños cambios. Hablaron de la paternidad, hablaron al otro día de la influencia de los amigos. Mm. Entonces yo dije, ok, lo Importante. entiendo, tiene sentido, claro. Y entonces yo tengo que dejar esa influencia a mis Claro. amigos, tengo que cambiar mis amigos. Ahorita no estoy. Y no malinterpreten, yo todavía tengo relación con algunos de mis amigos, pero fue mucho tiempo después, cuando ya estaba Claro, yo firme, cuando ya tenía maduro. algo yo que aportarles a Mm, ellos. Ujú. ¿Me explico? sí. Entonces era eso. Entonces no cambié de la noche a la mañana. Ujú. Pero sí, cada revelación que yo iba agarrando, yo soy Ujú, responsable de esa revelación, Claro, mm, de aplicarla. aplicarla. Mm. No apliques todo, no quieras que a partir de mañana no voy a hablar, no voy a ver, no. Haz cosas graduales, Ujú. mm, poco a cosas que tienen poco. sentido, Sí. poco a poco. Como el que quiere empezar a ejercitarse, Ujú. que no fue al gimnasio en toda su vida, fue al Ajá. gimnasio y quiere hacer todos los músculos, quiere hacer, Sí, Ujú. al otro día está todo dolorido, ¿por qué? claro. Se lastimó, porque lo hizo de la manera incorrecta y después no quiere volver. Claro. Y eso pasa con el cristiano. Quieren hacer tantas cosas que descubren ese primer amor, descubren ese amor maravilloso, ese perdón infinito, esa misericordia inmerecida, pero quieren hacer tantos cambios que se hacen daño. Mm. Ujú, Entonces tiene que ser gradual tu revelación, tu compromiso con Dios Mm. y va en crecimiento todo el tiempo. Me quería irme a lo que nos comentabas de, claro, pues te conviertes papá muy joven y empiezas de una u otra manera a aplicar lo que de una u otra manera tu padre aplicó contigo. Claro. Cuando llega Cristo a tu vida, ¿cómo cambia ya esa mentalidad? Ok, esa es la verdadera paternidad que yo también tengo que... sí, sí, sí. Sí, Ya. me vas a interrumpir. Sí, dale, Sí, dale, dale, sorry, dale. pero ya te interrumpí. No, ¿Y dale, dale. cómo fue o sea, en ese tiempo antes de conocer a Cristo, cómo estaba la relación con tus hijos? Y cómo, ya uniéndome a la pregunta de David, cuando Cristo entra, ¿qué cambios hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo cambió? Me imagino que cambió mucho, pero escuchar. Sí, sí, claro. Yo no estoy con ellos. Yo vengo a Estados Unidos a hacer vida, estoy haciendo un nightclub, estoy Mm, haciendo Claro. otras cosas. Sí proveía, pero no estaba presente. Mm. Entonces, cuando me encuentro con Dios, me doy cuenta de que si no hay una relación real entre el Padre y el Hijo, no existe nada. Mm. Entonces, yo necesito convertirme ahora en padre de mis hijos. mm, Tengo hijos, pero no soy su padre. Entonces, ¿cómo hago eso?
Entonces no es de la noche a la mañana, no Claro. podía traérmelos y Claro. fue un proceso. Pero con la guía de mis autoridades, mi pastor, Will, me dio un consejo de parte del Espíritu Santo. Me dijo, mira, ve, regresa, pide perdón, empieza, expon lo que tú quieres ofrecer a sus hijos Mm. para que pueda empezar un proceso de sanidad, tanto en la mamá de ellos, para Claro. yo poderlos traer, Claro. mostrar otra realidad. Entonces, cuando empecé a hacer caso, empecé a obedecer la instrucción, empecé a ver la bendición. Recibimos instrucciones todo el tiempo, Sí. pero como no obedecemos la instrucción, no estamos viendo Mm. nada. Entonces yo me di cuenta, y Dios fue muy lindo conmigo, que me pudo revelar esa parte de que si me daban una instrucción, yo la obedecía y venía un respaldo de parte de Él. Entonces yo regreso a México, voy no ver a mis hijos solo como de vacaciones, donde llega el papá y les da todo lo que no les dio en todo el año. Qué bonito, ¿no? Pero después, ¿cómo los instruyo? ¿Cómo les traigo? Si no vivo con ellos, no convivo con ellos. Entonces yo le pido a la mamá de mis hijos que me permita ser padre, Mm. que me permita tenerlos un Claro. tiempo para poderles dar esa figura paterna que a ellos les hace falta, que les hacía falta. Entonces empieza ese proceso. Recuerdo que Antoine fue de mis hijos, fue el primero que llegó a vivir con nosotros, con mi esposa Mónica y yo. Entonces ya empezamos, Nicole quería también, y al año y medio Nicole pudo venir. Y yo todavía estaba aprendiendo, todavía cometí muchos errores, estaba presente, pero en muchas áreas seguía ausente o sigo ausente. Pero todo el tiempo trato de ser mejor papá y predicar con el ejemplo, con un matrimonio sano, que vean un papá normal, un papá que se equivoca, que sabe pedir perdón. Y es muy importante. Yo nunca me ha costado pedir perdón y constantemente les pedía perdón por lo que había pasado. Pero también les dejaba saber de que no era porque yo quería hacerles daño, sino era lo que estaba repitiendo. Y que ellos en sus matrimonios ahora, porque están casados, ahora tengo nietos, Mm. em, no cometan los mismos errores. Y van a vivir sus propias batallas y van a tener Claro. que desafiar gigantes que yo no pude derrotar. Pero el más importante, que era el de un matrimonio unido, me tocó a mí pelearlo y lo vencí. Y yo sé que ellos van a tener matrimonios firmes por eso. Mm. Entonces ese trabajo constante, nunca se acaba. Pero sí, lo que dices es mejor que lo hagas. Claro. Que vean que lo haces, porque van a repetir el 80% de lo que te ven hacer, no de lo que les dices. Bien, yo creo que Dios ha sido muy bueno contigo a lo largo de tu vida, ¿no? ¿Cuál es uno que tú dices, para mí este es el milagro más especial que Dios ha hecho en mi vida? No, no hay un especial. Creo que el, mi- el, el entender el sacrificio, como Ujú. que el entender el poder que hay en el sacrificio de la cruz, Ujú. creo que ahí es donde fallamos los seres humanos. No entendemos la magnitud de eso. Entonces, el medio comprender un poco de ese, pienso que es un milagro muy grande porque es, es algo fabuloso, ¿no? Hay Ajá. algo de historia, ¿será cierto? ¿Será que tienes que ir descubriendo poco a poco? Pero no, el milagro de ver a mis nietos, de ver una familia, hay muchas cosas, no podría decir. Uno en específico, Mi vida realmente es un milagro. No claro. debería yo estar aquí, Mm. no debería estar vivo. Entonces hay situaciones donde he visto a Dios librarme literalmente de la muerte. Entonces, para otra ocasión. Ajá. Pero Para hay otro tantas cosas, episodio. sí, otra, cuando me vuelvan a invitar. La dejo ahí para la parte 2. Sí. La dejo picando. La parte buena la estoy reservando. No, pero Dios siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. O sea, que mi hijo el día de su matrimonio pueda decir, mira, yo no creía en el matrimonio por cómo crecí, pero al ver tu matrimonio, al ver lo que ustedes tienen, me hizo querer lo mismo. Mm. Y por eso me estoy casando el día de hoy. Esto es una victoria. Es decir, todo vale la Milagro. pena. No lo monetario, no lo Mm. laboral, no. Que he visto muchos milagros y
para otra ocasión. Pero no, nuestra vida, nuestras vidas son milagros. Mm. Tu vida es un milagro. Dices, bueno, yo tal vez no viví esas cosas que él vivió, pero lo que tú has vivido es muy importante, es muy valioso y hay mucha gente que necesita escucharlo Mm. de tu perspectiva, de tu boca, porque no se van a identificar conmigo. Como hay muchos que se van a identificar con mi Claro. testimonio Ujú, y van a decir, ok, tiene sentido, ujú. lo creo, lo veo. Entonces eso. Buenísimo. Yo creo que va a inaugurar esta sección para los episodios. Hay una máquina del tiempo aquí, ¿no? Ajá. Imaginemos Ay, que hay yo una máquina estaba del tiempo. pensando en lo mismo, sí. Es que Pues hay no así como así, pero una máquina del sí, la tiempo pregunta. así, un poquito más grande así, la máquina del tiempo. Puedes volver a un momento en específico o a una edad específica de tu vida. Yo sé, obviamente, como que muchas veces pensamos, no me gustaría cambiar nada porque esto me hizo lo que soy hoy en día. Pero si pudieras cambiar algo, una decisión o alguna cosa que te gustaría haber hecho en el pasado, que te Un hubiese gustado, o consejo. un consejo que le hubieses podido dar al Vincent No de cambiar joven. nada, pero entonces un consejo que Ah, le sí. pudieras Correcto. dar. Sí, claro. Compra Bitcoin. Compra mucho Bitcoin. Después me lo vas a agradecer. Yo sé que no lo entiendes, No, pero no, solo ey, hazlo, ¿ok? es una Believe locura. En el 2000, compra Bitcoin. ¿Qué? Compra mucho Bitcoin, no pagues nada con él y guárdalo. Em, me. creo que Dios ha sido no tengo más que agradecimiento para Dios. Creo que hubiera perdonado más Mm, y perdona más rápido. Soy una persona que me considero que perdono rápido, pero tal vez me diría, pasa más rápido la página, mm, abraza más, eh, llora más, ríe más. Es lo único que podría decir. Y no dejes tu relación con Dios para más adelante. Pienso que hay una juventud que está diciendo, sí, no, yo Sí. sé, sí, conozco de Dios, mis padres me hablan mucho de Dios, mi mamá pero no es mi tiempo, más adelante, Déjame yo vivir sé que yo voy a esto. terminar ahí y hay muchas personas ya exitosas que están volviendo al Señor porque mm, desde muy pequeños, Mm, hey, pégate a Dios mm, más temprano, ya, o sea, no pierdas el tiempo. mm. mm. Eso le diría al Vicente. ¿Sabes qué? Crees en Dios, búscalo fervientemente con todo lo que tengas Mm, y solo hazlo. buenísimo. ¿Tienes alguna otra Mm. pregunta? ¿Algo para agregar? Sí, una última pregunta. Con tu papá entonces, ¿nunca se volvieron a ver? ¿Nunca hubo? No, Nunca. yo, cuando me decido venir a Estados Unidos, decido buscarlo. Mm, Entonces, ok, compré boleto, mi mamá me compró el boleto, ya vengo a Estados Unidos, él vive en California. Entonces, trato de conseguir a través de mi hermana que ya vivía aquí en Estados Unidos el acercamiento. Y justo antes de que yo viniera, él muere, ah, él fallece. Entonces, en vez de ir a California, me vine hacia el otro lado, hacia Atlanta. mm, Entonces, no pude verlo. Sé que me amó hasta la muerte, sé que hizo lo que pudo con lo que tenía. em, Perdono. Y eso fue muy importante entender. Yo siempre dije, o sea, yo no tengo nada que perdonarle, no tengo nada que perdonarle, no tengo nada que perdonar, porque soy una persona que perdona rápido. Pero en el tiempo me di cuenta de que sí tenía que perdonar. Sí, porque uno es responsable de sus hijos y responsable de dar muy buen testimonio. Entonces hay testimonio que él me dio a mí que me persiguió durante mi vida, la violencia, la infidelidad, muchas cosas que no hizo correctamente, pero lo perdono mm, y porque lo entiendo. Entonces eso, muchos niños, muchos jóvenes tienen que aprender a perdonar a sus padres para poder avanzar y entender de que no, aunque sea la intención, lastimarte no es así, no es el diseño correcto. mm. Pero fue eso, o sea, me hubiera gustado eh, encontrarme con él de nuevo, más no lo tengo en este momento, pero sé que en algún momento lo volveré a ver. Tengo un padre espiritual y si ustedes tienen sus padres naturales, ese siempre ha sido mi consejo, valórenlos, o sea, honrenlos, no por lo que hacen, sino por quienes representan en su vida y no pierdan el tiempo.
busquen cerrar episodios, busquen sanar puentes, que es lo que somos. El ministerio de Jesús es reconciliar. Reconciliar a su creación con su creador, a los hijos con el Padre. Es el único ministerio del cual habla la Biblia. Pienso que es válido el día de hoy y ese es nuestro deber, ayudar a otros a reconciliarse. Ahí conectas con lo que yo iba a decir, que era qué mensaje querías dejar, pero pienso que ese mensaje de la reconciliación es clave y pienso que es el centro de este testimonio, ¿no? De Así es. cómo al final terminas reconciliándote y encontrando la relación con tu Padre Celestial. Amén. Bien, gracias. No, Thank gracias a you, ustedes por la por estar invitación. aquí. Muy honrados de tenerte. No, Gracias es- por aceptar. Y bueno, Parece que todo fue verdad porque tu mamá no hizo. sí, no vimos a tu mamá hacer señas allá aprender. La voy a llevar al mall ahorita. O sea, ella sabe que no puede estar tampoco ahí. Porque la llevo directo a la casa sin cenar. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo, gracias a todos los que han llegado por esta serie. Espero que les haya gustado mucho este episodio y bueno, seguiremos trayendo más historias, más testimonios que sigan siendo de edificación para toda esta comunidad y para los que no han llegado todavía. Exactly. Muy bien, mi amor. Entonces, bueno, nada, nos vemos. Una mujer de pocas, palabras, sí. pero importantes. Así que bueno, nada, dejen su like si les gustó, dejen un comentario diciendo qué fue lo que más les llamó la atención del capítulo y bueno, compártanselo a todo el mundo, a Yeah. sus familias, a sus Subscribe. amigos, suscríbanse. Prendan La campanita. La campanita. O no la aprendan, pero bueno, véanlo. Pero bueno, gracias por estar y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Bye, thank you. Yay! That's a wrap, baby. Muy bien. Thank you. Fluyó. Fluyó.